Las proposiciones no de ley. En primer lugar, comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa al incremento de la edad para contraer matrimonio. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Heredia Martín. Silencio, por favor. Adelante, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, casarse siendo menor de edad significa crecer y madurar muy pronto. La iniciativa que hoy trae el Grupo Parlamentario Popular propone elevar la edad mínima a los 18 años para contraer matrimonios en nuestro país, porque entendemos que es una manera de proteger mejor la vida y el futuro de nuestros menores. Algo que ya se está haciendo en otros países, no es nada nuevo, ya se está haciendo en Alemania, se ha hecho en Dinamarca, en Reino Unido, en Francia, en Portugal, en Italia, en Bélgica y en Suecia. Y también con ello atendemos a lo que nos están reclamando nuestra sociedad civil. Nos lo están reclamando organizaciones tan importantes como Plan Internacional en España, desde que nació esta propuesta hace unos meses, cuando el 10 de octubre en esta misma Cámara presentaron una campaña, la campaña Niñas al Poder, donde 4 niñas embajadoras nos estuvieron ilustrando sobre su experiencia luchando por elevar la edad de matrimonio en Malaui y en Guatemala. Una propuesta, señorías, que allí fue secundada por todas las portavoces que estábamos de infancia de los grupos presentes, como la señora Ferrer por el Grupo Socialista, como la señora Belarra por el Grupo de Podemos y también por la señora Salmerón del Grupo Ciudadanos. Pues bien, señorías, seamos coherentes también en nuestro país y hablemos hoy de matrimonio infantil, porque si el matrimonio infantil es injusto en otros países del mundo, también lo es en España. Y sobre todo porque afecta mayoritariamente a las niñas y a las mujeres. Por otro lado, también atendemos a las últimas recomendaciones de los organismos internacionales, como son el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una recomendación que no había sido formulada hace 3 años cuando modificamos la edad mínima del matrimonio a los 16 años. Algunos grupos nos han presentado enmiendas no solamente de esta modificación de las recomendaciones internacionales, sino de todas las recomendaciones que nos hicieron. No se puede albergar en esta propuesta todas y cada una, porque no podemos pedir que se aumente la edad mínima de matrimonio y también que se acabe el hambre en el mundo. Por lo tanto, hoy le pido coherencia y que nos ciñamos a lo que estamos pidiendo, que es bastante claro. Señorías, nosotros creemos que en nuestro país tenemos que seguir adelante mejorando el sistema de protección de nuestros menores, como se hizo en 2015. Se hizo una ambiciosa reforma de 20 leyes, donde el Gobierno de España consiguió un amplio consenso para tipificar, entre otras cosas, el matrimonio forzado. Se elevó la edad mínima del consentimiento sexual. Desde los 13 años nos fuimos a los 16. Y nos convertimos en el primer país en Europa en declarar el interés superior del menor. Por eso creemos que es lógico plantearnos esta modificación en estos momentos. Tenemos que seguir en esa línea, porque eso significa el interés superior del menor y también el respeto que nos merece el artículo 14 de nuestra Constitución. Porque todos sabemos lo que implica un matrimonio, todos sabemos lo que conlleva, todos sabemos que está claro que es una decisión muy importante, que hay que asumir obligaciones, responsabilidades, cargas familiares y, sobre todo, no es solamente un compromiso, sino que es un contrato. Si un menor no puede hacer ni un contrato de la luz o un contrato de alquiler, ¿cómo va a hacer un contrato de casarse con otra persona? ¿Cómo le vamos a meter esa responsabilidad? Por lo tanto, eso es lo que venimos a tratar hoy, aquí, esta tarde. También se condiciona el futuro de ese menor. Está claro, hay raras excepciones, pero cuando un menor con 16 o 17 años da el paso de casarse, deja de aprender, es que deja de estudiar, es que abandona la escuela, es que se dedica a su familia o, en este caso, a su matrimonio. Y, por lo tanto, estamos degradando la vida de ese menor. Estamos degradando y quitándolo de tener una oportunidad y garantizar su igualdad de oportunidades en la vida. ¿Cómo puede ser lógico
que lo que nos parece lógico en otro país no nos parezca bueno para España. Y eso es lo que yo quiero hacerles pensar a todos los grupos que están en esta Cámara. Si ampliamos la edad mínima del matrimonio, creamos también conciencia social. De verdad que con el tiempo, con el paso de los años, se ve raro casarse ya con 16 años y podemos conseguir un gran avance. Señorías, algunos grupos me podrán decir, es que, hombre, es que entiendo que es una medida irrelevante porque hay muy pocos casos, porque es innecesaria. Más de 2.500 casos de menores que se han casado en los últimos 10 años en España. 929 casos del 2013 al 2017 y, en definitiva, no estamos hablando de pocos casos, estamos hablando, en definitiva, de 2.500 realidades que necesitan que les ayudemos y necesitan ser atendidos por nosotros. Los matrimonios tempranos se dan, sobre todo, eso lo sabemos, no hace falta hacer un estudio, en las familias más vulnerables, porque es verdad, y lo hablo desde el conocimiento, que la educación no es tan importante, no es un valor para muchas familias. Nuestros padres prefieren que tengamos un futuro antes de que tengamos una educación y por eso tenemos que ayudar a esas familias que a lo mejor no lo tienen tan claro, dándoles una oportunidad a sus hijas o a sus hijos. Y les pongo un ejemplo, una chica que conozco cerca de mi círculo, pues ha elegido con 16 años casarse. Y de verdad, ¿por qué no le damos también la oportunidad de decir, bueno, ¿por qué no puedo emprender una educación, una vida familiar, una vida profesional? Porque eso va a ser, en definitiva, se va a traducir en darle un mejor futuro no solamente a ella, sino también a sus hijos. Desde el Gobierno ya se están trabajando en nuevas medidas para luchar contra estas situaciones de discriminación, estas situaciones de pobreza. Y también se está luchando por mejorar también la protección de los menores en la violencia. También atañe en este punto hablar de violencia, porque está claro que una menor se dan casos que también se meten en el círculo de la violencia cuando se casan a estas edades tempranas. Tenemos que evitarlo y lo podemos hacer aprobando esta tarde esta medida. Lo podemos hacer intentando prevenir, como ya digo, estas situaciones. Otros grupos también me podrán decir, es que si se aumenta la edad mínima, van a seguir habiendo matrimonios informales o matrimonios forzados. Yo creo que se debería de intentar investigar por qué se están dando estos matrimonios. Pues bien, yo entiendo que ya se están haciendo estudios, señorías, para que se lleve a cabo desde las organizaciones sociales, en este caso, se están desarrollando estudios para ver por qué se dan estos matrimonios infantiles. Y es una realidad que tenemos en la calle. No solamente tenemos que pararnos a mirar los estudios, sino que también lo vivimos en la calle, lo vivimos en los barrios más pobres de nuestras ciudades y de nuestros pueblos y lo conocemos de cerca también por lo que nos transmiten las organizaciones sociales y, sobre todo, organizaciones como las organizaciones de los colectivos gitanos. Por favor. Silencio. Porque ¿quiénes son los que se casan prematuramente? Pues no tienen nombre las estadísticas, pero está claro que detrás de esas cifras hay colectivos vulnerables como los colectivos gitanos. Y tenemos que actuar sobre la edad, sobre todo porque es una decisión jurídica que crea conciencia. Señorías, entre los gitanos hace poco se veía normal casarse con 14 años, con 15, pero es que ya ahora eso ya se ve un poquito más raro y ya no se están dando esos casos. Ya se están dando casos, lo más normal o lo más habitual es casarse con 16. Pues por eso yo les pido como gitana hoy aquí que demos el paso de impulsarlo a los 18, para que dentro de unos años esos niños gitanos también lo puedan ver como algo normal el casarse a partir de los 18. Y si hoy cambiamos la edad mínima del matrimonio, les puedo asegurar que habrá seguramente una niña gitana que se plantee, en vez de casarse, como lo hizo su madre con 16 años, pues seguir sus estudios y labrarse un futuro, como les decía antes, y mejorar así la inclusión social y, sobre todo, mejorar la igualdad de oportunidades de estas niñas. En definitiva, lo que quiero pedirle desde aquí, desde esta tribuna, es que hoy se olviden de que esta propuesta la presenta el Partido Popular. Quiero pedirles que se olviden de que la firma el Partido Popular y que piensen y voten en conciencia si mañana sus hijos le dicen con 16 años que se quieren casar. A ver si siguen pensando también lo mismo después de pensar en las consecuencias que puede llevar eso. Quiero darle las gracias a todas las organizaciones que luchan por el interés de las niñas,
desde UNICEF, Save the Children y, por supuesto, especialmente a Plan Internacional y, sobre todo, también por las organizaciones del pueblo gitano, por todas las mujeres relevantes que están defendiendo los derechos de las mujeres gitanas, como son Beatriz Carrillo, Sara Jiménez, Carmen Santiago. Muchísimas gracias a ellas y, sobre todo, les pido que miren esta medida como lo más coherente y lo más importante que podemos hacer por los menores de nuestro país. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas presentadas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Reyes Rivera. Silencio, por favor. Muchas gracias, presidenta. Señorías, el Partido Popular, el partido que está gobernando, el mismo partido que no pone en marcha el Pacto de Estado contra la violencia machista, con medidas concretas frente al matrimonio forzado, el mismo partido que tiene la obligación, por mandato de esta Cámara, de traer un proyecto de ley contra la violencia en la infancia, y parece que ni está ni se espera, ese partido nos trae hoy aquí una proposición no de ley para prohibir el matrimonio a los jóvenes de 16 y 17 años emancipados. Empiezan ustedes, además, la exposición de motivos con una sospechosa excusatio non petita. Dicen, podría parecer que con esta iniciativa tratamos de limitar derechos, pero esto no es así. Continúan. Lo que se pretende es defender el interés superior del menor. Estamos de acuerdo. Claro que es una prioridad defender el interés del menor, pero ¿lo es para ustedes realmente? Si es así, ¿por qué no han traído esa ley contra la violencia en la infancia? ¿Por qué no ponen en marcha ya de una vez el Pacto de Estado? Miren, además es importante decir que hablamos de jóvenes de 16 y 17 años que ya están emancipados y por esa emancipación reconocida en nuestro ordenamiento jurídico se les otorga una serie de derechos. Por ello, se mire como se mire, lo planteen ustedes como lo quieran plantear, esta iniciativa sí supondría una limitación de derechos y la creación, además, de una nueva excepción a la figura jurídica de la emancipación. Estamos viendo, señorías del Partido Popular, cómo día a día se van situando más en un espacio más conservador y antiliberal, pero sea conveniente esta iniciativa o no, sin entrar en el fondo, entiendan que en una democracia un recorte de derechos se debe justificar con sólidos argumentos. Y permítanme que les diga ya a simple vista, este medio folio de PNL a mí se me queda bastante corto. Tendremos que valorar si la medida que plantean es equilibrada, si ese recorte de derechos está realmente justificado. Y lo que hacen ustedes en estos 4 párrafos es limitarse a dar 2 simples datos. Por un lado dicen, sin mencionar fuente alguna, por cierto, que de 2013 a 2017 se celebraron 807 matrimonios de menores. Pues miren, yo me he ido al INE, que se supone que tiene los datos del registro civil, y lo que dicen es que fueron 291. Ustedes hablan de 516 matrimonios de más que el propio INE desmiente. Como mínimo, les exigimos que sean rigurosos con los datos que aportan, porque no sabemos muy bien de dónde los ha sacado. Igual me lo puede explicar usted después, porque no concuerdan con los oficiales, desde luego. Y frente a esos datos, nosotros les planteamos los reales. En España, el primer semestre del año 2017 se celebraron 26 matrimonios con menores implicados. De ellos, 6 tenían 16 años. Y los 20 restantes habían cumplido ya los 17. Valoremos también que quizás no sea lo mismo estar emancipado con 16 que con 17. ¿Por qué se pone el límite en los 18 y no en los 17 o incluso en los 19? Argumenten algo, al menos. Yo lo repito, señorías, se requiere un debate mucho más profundo que el medio folio que nos traen ustedes hoy aquí. Son tan pocos casos que incluso los podrían haber analizado uno a uno. El segundo y último argumento que utilizan es que 1 de cada 3 niñas en países en vías de desarrollo contrae matrimonio antes de los 18 años.
Este dato estaría muy bien para debatirlo en Guinea, en Pakistán o en Guatemala, donde desgraciadamente es así. Pero, señorías, esto es España. No pinten ustedes una realidad que no es, que luego no van a tener ninguna autoridad moral para quejarse cuando lo hacen otros grupos. ¿Qué les parece si miramos a países de nuestro entorno, hacia Europa? En el Reino Unido, en Italia, en Noruega, la edad mínima es la de 16, exactamente igual que en España. Y es cierto también, como usted decía, que países como Dinamarca y Alemania han realizado recientes reformas aumentando la edad a 18, pero lo hicieron de una manera muy diferente. Un debate profundo y, desde luego, con datos veraces, no los que plantean ustedes. Miren, Ciudadanos ha presentado una enmienda en la que simplemente pedimos que esto se debata con la seriedad que merecen. Si no lo aceptan, serán ustedes unos irresponsables y quedarán en evidencia, porque hemos hablado con Plan Internacional, hemos hablado con los responsables del Secretariado Gitano y están de acuerdo con estas enmiendas. Pedimos que se haga simplemente como en esos países, con una evaluación previa y rigurosa, en la que se estudie además qué incidencia puede tener la situación socioeconómica de esos menores o, por ejemplo, la alta tasa de abandono escolar que tenemos en España, una de las más altas de Europa, porque esas cuestiones de fondo tenemos que abordarlas si la finalidad es realmente defender el interés superior del menor. Y finalizo, no sin antes instarles por enésima vez a que pongan en marcha el Pacto de Estado contra la violencia machista, con esas 5 medidas muy concretas para luchar contra los matrimonios forzados, y a que presenten cuanto antes esa ley para erradicar la violencia en la infancia. Cumplan ya de una vez con su palabra, señorías del Partido Popular, y déjense de proposiciones no de ley que ustedes saben perfectamente que se quedarán absolutamente en nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Reyes. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez. Boa tarde, grazas, señor presidente. Diputados y diputadas, la verdad que lo primero que nos gustaría decir hoy es que estamos un poco confusas con esta iniciativa del Partido Popular, porque si uno entiende que las políticas públicas tienen que responder a las demandas de la sociedad, desde luego no sabemos muy bien a qué demanda responde esta iniciativa, y aparte creemos que hay otras demandas más urgentes, como las que vimos con las pensiones y como lo que vimos el 8 de marzo. Por tanto, y aunque estamos como demócratas y como feministas, por supuesto, preocupadas por la posible vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las adolescentes de nuestro país, no entendemos exactamente a qué responde esta iniciativa y por qué la traen hoy aquí, ¿no? Y veremos cuáles son los motivos en realidad a los que pueda responder. En primer lugar, nos parece que es una iniciativa confusa en sus planteamientos, porque está todo el rato mezclando los distintos términos que se pueden utilizar para hablar del matrimonio. Y con la intervención de la portavoz del Grupo Popular lo hemos visto claramente. Por un lado, mezclan matrimonio forzado infantil con matrimonio forzado adolescente, con matrimonio en general, y haciendo una crítica al matrimonio un poco extraña. No seré yo como feminista sospechosa de ser una defensora de la institución del matrimonio, pero desde luego lo que tampoco está correcto es decir que si nos casamos vamos a abandonar nuestras vidas. O sea, es como una ideología, desde luego, de otro tiempo. Por otra parte, nos preocupa enormemente que hacen esta propuesta sin tener cifras reales. Y es también bastante injusto, sobre todo para las mujeres gitanas de nuestro país, que sin ningún estudio oficial sobre el tema den por hecho que las que tienen matrimonios forzados a edades tempranas sean las gitanas. ¿En qué se basan para decir esto? Esto es, al fin y al cabo, un estereotipo antigitano, y precisamente son este tipo de estereotipos los que están utilizados por muchas de las personas que hacen que las mujeres gitanas no puedan acceder en las mismas condiciones que nosotras al matrimonio o cualquier otra cuestión, con cualquier otro derecho fundamental que ahora mismo ven vulnerados por su situación. En este sentido, hemos presentado nuestra enmienda, una enmienda que pretende hacer un estudio interseccional y de género. También es preocupante la ausencia de la perspectiva interseccional y la perspectiva de género en esta iniciativa. Desde luego, muestra de su posición en el tema. En segundo lugar, nos parece que es una propuesta que está bastante confundida también en las causas y en los objetivos. Los matrimonios forzados no son las causas, sino que los matrimonios forzados son las consecuencias de un montón de cosas que le suceden a nuestras adolescentes. ¿Qué les pasa, entre otras cuestiones? Pues que no tienen las condiciones suficientes para poder decidir. Y tanto que ustedes últimamente quieren hacer políticas
políticas feministas, les doy un consejo. Hacer políticas feministas tiene que ver con defender la igualdad de las personas, pero por supuesto también tiene que ver con defender su libertad. Para tener libertad, para que las adolescentes de nuestro país puedan tener libertad, también tenemos que poderles dar las condiciones para ello. Es decir, tenemos que poderles dar autonomía. Y parece que esta iniciativa responde a una serie de iniciativas que el Partido Popular ha ido presentando, no solamente en violencia machista, pero de forma especialmente acusada en violencia machista, que tiene que ver con medidas que son populistas, punitivistas, infantilizadoras, que no quieren darle derechos a las mujeres y lo que quieren hacer es prohibir. Es, al fin y al cabo, puritanismo. Es simplemente quitarle derechos a las mujeres, reprimirlas en vez de darles autonomía y capacidad de decidir sobre sus propias vidas. Y eso, señorías del Partido Popular, es también hacer feminismo. Eso es hacer libertad y eso es hacer feminismo. Y con esta iniciativa ustedes también están recortando en derechos. Desde luego, nosotras pensamos que las mejores políticas que se pueden hacer para ayudar a las mujeres tienen que ver con garantizar esas condiciones de libertad, como antes decía. Tiene que ver con darles seguridad en ciertas condiciones. ¿Por qué no ponemos en marcha el Pacto de Estado? ¿Por qué no acabamos con las cifras que hay de abandono escolar? ¿Por qué no acabamos con todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que ustedes han empeñado en recortar una y otra vez desde la ley que se aprobó en el 2010, no solamente con las interrupciones voluntarias del embarazo, sino también con todo lo que tiene que ver con la educación sexual y afectiva, que nosotras pensamos que esto sí que podría servir para que las mujeres pudiesen decidir también a los 16 y los 17 años cómo quieren vivir sus vidas, cómo quieren ejercer al fin y al cabo el derecho a unirse a otra persona para formar una familia o simplemente amar a otra persona. Estas son cuestiones que creemos que podrían poner en marcha si de verdad lo que quisieran era ayudar a estas mujeres de 16 y 17 años. Y luego una cosa muchísimo peor, que es que nosotras sí que nos fiamos de las mujeres de 16 y 17 años. Nos gusta la España que nos enseñaron el 8 de marzo. No sé si a ustedes les gusta esta España, para nosotras desde luego sí. Nosotras tenemos claro que las mujeres de este país no se van a seguir fijando en los chicos malos, que ellas tienen muy claro que para fuera lo malo. Queremos que las mujeres puedan decidir y elegir cómo quieren hacer sus vidas y por eso, en este sentido, nos parece que esta iniciativa ni está apoyada en datos, ni es realista, ni tiene que ver con lo que en este momento están demandando a las adolescentes de nuestro país, que sobre todo esto sí que tiene que ver con trabajos dignos, con una escuela pública y de calidad, y que en realidad esto, señorías del Partido Popular, responde una vez más a no querer hacer políticas públicas, a no querer invertir ni un solo euro para las mujeres. Y les diré una cosa para terminar. Una cosa que es quizás anecdótica, pero yo creo que refleja bastante bien lo que las mujeres de nuestro país nos están diciendo y lo que nos dijeron de forma especial el día 8 de marzo, que fue un día histórico para el movimiento feminista. Había una pancarta que decía que había una princesa y esta vez la princesa salvó sola. Fin. Este es el cuento que a día de hoy está vigente en nuestra sociedad, señorías del Partido Popular. Parece que ustedes sigan viviendo en las cantigas de Amigo de la Edad Media. Gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez. Buenas tardes, señorías. Nos dicen ustedes en su proposición que traen esta iniciativa para dar cumplimiento a algunas de las recomendaciones del informe de la Convención sobre los Derechos del Niño que tengo aquí y al que voy a ir haciendo referencia a lo largo de mi intervención. Lo primero que les quiero aclarar es que en España, de manera general, las personas menores de edad no pueden contraer matrimonio. Voy a repetirlo. No pueden contraer matrimonio. De forma excepcional, puede celebrarse entre menores de edad con consentimiento paterno o judicial. Por tanto, su propuesta en realidad lo que pretende es eliminar todo tipo de excepción y lo hace sin conocer la casuística de los raros casos que se dan en España. Señora Heredia, no han pasado ni 19 meses de la reforma que elevó la edad mínima para contraer matrimonio y traen ustedes una proposición no de ley que solo busca desviar la atención sobre otros asuntos. Esto no tiene ninguna otra explicación. Les hemos presentado enmiendas. Primero, porque parece lógico que previo a cualquier nueva modificación legislativa contemos con un estudio que analice los efectos de una reforma que no tiene ni 19 meses. En segundo lugar, porque creemos que es preciso establecer un plan de acción para el cumplimiento de todas
y cada una de las observaciones que el Comité sobre Derechos del Niño ha hecho a España. Ustedes en esta proposición eluden, ocultan y desprecian todas las recomendaciones de Naciones Unidas que afectan a miles de niños y de niñas en asuntos de urgencia vital para ellos. La edad mínima del matrimonio en España es de 36 años. El matrimonio precoz es absolutamente residual. Representa solo el 0,03%. De hecho, ustedes se han visto obligadas a argumentar con datos de países en desarrollo que no representan ni de lejos la realidad española y en su exposición de motivos han contabilizado 3 años anteriores a la reforma del 2015 para poder inflar un dato que justificase traer esta propuesta. No se puede legislar de manera disociativa. Ustedes, que han legislado para desproteger a las mujeres jóvenes, que han legislado para imponerles nada más y nada menos que embarazos, partos y maternidades no deseadas, ¿no se sonrojan ustedes cuando demandan que nadie vulnere los derechos de las jóvenes? Porque les tengo que decir que podían empezar ustedes por derogar su contrarreforma de la ley del aborto, porque eso sí que vulnera de manera grave los derechos de las jóvenes de este país. En España, en el año 2016, cerca del 70% de los escasísimos matrimonios prematuros que se produjeron eran de extranjeros. Y ningún estudio nos ayuda a comprender si existen circunstancias de origen étnico o cultural o si son casos de embarazos adolescentes los que vinculan con esos matrimonios prematuros. Por eso, señorías, nosotros, previo a cualquier modificación legislativa, exigimos contar con información que abarque las circunstancias sociales, culturales, étnicas, educativas o de ausencia de educación afectivo-sexual y que puedan abocar a un reducido número de personas a contraer matrimonios tempranos. Solo así estaremos en condiciones de acometer modificaciones que deben de tener coherencia con el resto del cuerpo legislativo. Y este es un asunto muy importante. Ustedes con esta reforma conseguirían, por ejemplo, el esperpento de imponer a una joven de 17 años ser madre, pero no dejarla casar. Párense a pensarlo 5 minutos. Esta medida no está entre las medidas urgentes del informe de Naciones Unidas, pero hay otras que sí lo están. Por ejemplo, señora Heredia, esta que creo que le puede interesar mucho. Este informe denuncia la discriminación racial y la estigmación de los niños y niñas romaníes. Recrimina al Gobierno que los niños no acompañados estén excluidos del sistema de protección de infancia. Censura las condiciones en que se encuentran los casi 17.000 niños y niñas que están en atención residencial y la incapacidad del Gobierno para agilizar las normativas sobre adopciones. Reclama el derecho a la identidad. Escuche usted bien. Recomienda, por ejemplo, que España se asegure de que los niños y niñas nacidos a través de alquiler de vientre tengan acceso a información acerca de su origen. Reclama reforzar la prohibición del castigo corporal y luchar contra la explotación sexual de niños y niñas. Demanda prestaciones familiares y asignaciones por hijo para familias monoparentales, numerosas o padres desempleados. Así que vamos a ver si somos serios. El Grupo Socialista apoyará la protección de los niños y niñas en toda su extensión, desde la seriedad y la integralidad en la respuesta que exige el informe de Naciones Unidas y, desde luego, respetando la coherencia normativa. No vamos a hacer el juego a quien elude y desprecia el resto de recomendaciones del informe y pretende, además, servirse de situaciones residuales en España para, sin conocer ni aportar ningún tipo de información sobre la casuística, pretender legislar sin respeto al principio de coherencia normativa del orden jurídico. Sean serios. Trabajen para dar respuesta a las recomendaciones respetando el orden de urgencia que les plantea Naciones Unidas. Lo demás atiende a otros intereses que, desde luego, no son los de urgencia, no son los de necesidad que tienen los niños que viven en este país. Tomen ustedes nota, no nos van a distraer. Lo urgente es que den cumplimiento a lo que Naciones Unidas les reclama
como urgente y no que se saquen del sombrero asuntos que, insisto, son residuales en este país y que no aportan gran cosa. En todo caso, estamos dispuestos a escuchar de ustedes algo razonable, por lo menos alguna vez. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Álvarez. En turno de fijación de posiciones y por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Hablando de menores, la prioridad es hacerse eco de la lucha que desde hace años vienen sosteniendo algunas plataformas, organizaciones y también muchos especialistas, algunos tan reconocidos como el innovador juez de menores, señor Calatayud, que reclaman que en España necesitamos con urgencia un gran pacto por el menor para alcanzar un acuerdo amplio y evitar controversias en un asunto capital para el futuro de la sociedad española. Esta tarde hablamos de la edad mínima para contraer matrimonio, tal vez, como se acaba de afirmar en esta tribuna, un tema residual. Sin embargo, tenemos pendientes de dar respuestas a otros muchos problemas de gran calado en torno a nuestros menores. Hace algunos meses que la ministra Montserrat animó expresamente a este Parlamento a trabajar sobre el pacto de las 3 Ps, es decir, promoción, participación y protección del menor, pero no se aprecian avances. A nosotros nos parece bien, señora Heredia, esta proposición del Grupo Popular para instar al Gobierno a ampliar el umbral de edad para contraer matrimonio y, por lo tanto, extender el marco de protección de los y las menores en España. Aquí sí cabe recalcar el artículo femenino plural, porque son sobre todo mujeres, niñas y adolescentes, es decir, menores de edad, quienes se han visto sometidas a casamientos haciendo valer la legislación que hasta 2015, año en el que entró en vigor la Ley de Jurisdicción Voluntaria, nos acreditaba como uno de los pocos países de la Unión Europea que autorizaba, previa dispensa judicial, el matrimonio a personas de edad inferior a los 16 años. Acreditadas organizaciones internacionales se han aunado para llevar a término un programa de eliminación del matrimonio infantil y, si bien en España las cifras de casamiento se han recortado, han descendido muy significativamente en los últimos años, resulta necesario acompasar nuestra legislación para dotarla de instrumentos y límites para evitar matrimonios impuestos. Esta proposición no de ley, además, va en la línea de igualarnos al marco normativo que tiene la mayoría de los países de la Unión Europea, en general más restrictivos que España en el establecimiento de una edad mínima para el matrimonio de menores sin consentimiento paternal o judicial. De ahí, señor presidente, que mi voto será favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el señor Bateller y Ruiz. Señorías, señora Heredia, usted ha vertido unos argumentos que, aisladamente considerados, tienen cierto interés, pero que, colocados en el marco en el que nos estamos moviendo, desde luego, demuestran una irrelevancia, ya no solo por la cuestión de los números que a usted le han sacado a colación, porque realmente estamos hablando, insisto, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, de un 0,03% de los matrimonios producidos en el primer semestre del año 2017. Entre las 68.769 personas que se casaron en ese tiempo, únicamente 26 eran menores de edad. Pero en cualquier caso, ya no solo el argumento cualitativo, sino sobre todo el cuantitativo. Cuando hablamos de aumentar la edad para el matrimonio, estamos afectando a un derecho que tiene una importante consideración constitucional. En el artículo 32 se reconoce el ius connubii y, por tanto, lo que tenemos que hacer es
definir varias cuestiones. En primer lugar, ¿qué es lo que se entiende por las finalidades de la institución matrimonial en la sociedad actual, para ver realmente cuáles deben ser los requisitos de edad para acceder al matrimonio? Y también debemos analizar qué es lo que ha pasado, cuál es el camino que ha transcurrido desde que se aprobara la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor, que por primera vez en nuestro país colocó al menor como centro de su evolución, como sujeto activo en su proceso evolutivo, le dio un papel activo y, por tanto, debemos ver si en ese tiempo, como parece, las condiciones de evolución de la infancia y la adolescencia permiten entender que a determinadas edades se alcanza una mayor madurez y, por tanto, deberíamos enmarcar esto también en el debate sobre si es conveniente ya rebajar la mayoría de edad a los 16 años, que es una cuestión sobre la que tenemos que pensar. En cualquier caso, plantear una propuesta aislada de condicionantes socioeconómicos, aislada de condicionantes de evolución cultural, esto, desde luego, entendemos que no tiene un interés y, por tanto, nosotros, en principio, no podemos apoyar esta propuesta, pero estamos pendientes del resultado del debate porque se han presentado muchas enmiendas y, al final, decidiremos nuestro voto con el resultado de las enmiendas tal como hayan sido transaccionadas, si es que llegan a serlo. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra la señora Ciuró y Bulldog. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy el Grupo Popular nos trae a debate modificar de nuevo la edad legal para contraer matrimonio. Decimos de nuevo porque hace escasamente, desde 2015, que se presentó por parte de su grupo la modificación, la reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Ahí se pasó de la edad para contraer matrimonio de los menores de 14, se subió a los 16 años y ahora entendemos que esta modificación, que si bien en su momento podía ser necesaria aumentar la edad de matrimonio hasta los 16, porque el Estado español se encontraba entre los países con una edad más baja para contraer matrimonio, ahora hay al otro lado de la balanza y presentarnos hoy una modificación que entendemos que además es a nivel de sucesos en el Estado español, afortunadamente, residual en las estadísticas. Por tanto, no acertamos saber cuál es la conveniencia de esta modificación ahora, porque además, y entre otras cosas, en el reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género se abordaron muchos temas, entre ellos los matrimonios forzosos, se adoptaron una serie de medidas, no surgió la necesidad, como conclusión de esos trabajos, de aumentar la edad para contraer matrimonio, pero sí que resultaron, en cambio, una serie de medidas para proteger a los menores en situación de vulnerabilidad ante la eventual situación de un matrimonio forzoso. Por tanto, prohibir sin proteger se nos antoja poco productivo. Nosotros no vamos a dar apoyo a esta modificación de este límite legal. Esperamos saber si el Grupo mayoritario tiene a bien aceptar alguna enmienda para poder determinar finalmente nuestro voto, pero desde luego en la formulación actual, este sería que no. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Se nos presenta a debate una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para elevar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, y ello en atención a recomendaciones de una serie de organizaciones internacionales realizadas en 2012. Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico, la edad para contraer matrimonio lo es a partir de la mayoría de edad, que comienza tras los 18 años cumplidos, salvo que el futuro contrayente se encuentre emancipado sin haberla cumplido y una vez haya superado los 16 años y previa concesión de los que ejerzan la patria potestad por concesión judicial y vida independiente. Este régimen de los menores para contraer matrimonio fue modificado, como ya se ha dicho, en 2015, cuando se eliminó la posibilidad contenida
en el artículo 48 del Código Civil para que el juez dispensara el impedimento de la edad a los menores de 16 y con 14 años cumplidos. Y también, como se expone en la exposición de motivos de la proposición, en 2015 se reformó el Código Penal, elevando de los 13 a los 16 años la edad mínima de consentimiento sexual. Por eso nos llama la atención que ahora, a menos de 3 años de haber elevado la edad mínima para contraer matrimonio, se reclame la necesidad de volver a elevar esa edad mínima para contraerlo, impidiéndolo a los emancipados a partir de los 16 años, cuando el equipo ministerial es el mismo y las recomendaciones de las organizaciones internacionales que se citan ya se conocían, pues datan de 2012. España, al día de hoy, cuenta con una edad acorde con la media de los países de la Unión, siendo la edad de 18 años la edad mínima, pudiendo ser rebajada hasta los 16 para los contrayentes si cuentan con consentimiento de sus tutores y en algunos países también con el judicial. Por otro lado, si analizamos el requerimiento de la edad en otros sectores del ordenamiento jurídico, observamos que por debajo de esa edad de los 16 años de los 18 años, existen multitud de ámbitos y muy relevantes en los que los menores disponen de capacidad de obrar. Así, y a partir de los 14 años, con requisitos y matices, pueden otorgar testamento, ser responsables penales, prestar consentimiento para transferir datos de carácter personal, abrir cuentas en redes sociales o subir fotografías suyas a Internet. Incluso el Reglamento Europeo, al que ahora estamos adaptando nuestra normativa de protección de datos, permiten que estos servicios sean contratados entre los 16 y los 13 años, dejando la decisión a los Estados miembros. Y el proyecto de ley orgánica de protección de datos en debate en la Comisión de Justicia actualmente propone que esta edad sean los 13 años. Por su parte, a partir de los 16 años cumplidos, los menores pueden dar su consentimiento informado en materia sanitaria, emanciparse, como ya hemos referido, tener relaciones sexuales consentidas, trabajar con autorización de sus tutores y con algunas limitaciones a trabajos nocturnos, horas extras o ocupar puestos insalubres y peligrosos. Y también pueden conducir determinados vehículos a motor, ser testigos y oídos en juicio, realizar actos de disposición en documentos públicos de sus bienes a través de su consentimiento y realizar actos de administración ordinaria de sus bienes adquiridos mediante su trabajo o actividad. En fin, señorías, no es necesariamente la edad de 18 años la edad en que las personas adquieren en casi todos los ámbitos de la vida su capacidad de obrar, tal y como parece hacernos ver la proposición no de ley, a veces incluso de manera errada, como en lo relativo a la responsabilidad penal, a conducir determinados vehículos a motor, a administrar y disponer de sus bienes o incluso la edad para votar, que ciertamente se encuentra en los 18 años, si bien, como ustedes conocen, no está exenta en la actualidad de un profundo debate para su rebaja a los 16 años. Y, por último, nos llama también la atención la forma de instar el cambio en la edad para contraer matrimonio, mediante una proposición no de ley que insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para elevarla a 18 años. No se pide un análisis sosegado sobre el tema, sino directamente que se realicen las modificaciones legales para materializar el incremento de la edad. La verdad es que el asunto es de suficiente enjundia para merecer un mayor esfuerzo reflexivo y deliberativo. Por todo lo expuesto, señorías, y sin que signifique, por nuestra parte, prejuicios sobre el fondo del asunto, no podremos apoyar la iniciativa. Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella y Farré. Gràcies, presidenta. Molt bona tarda, senyores i senyors diputats.
Oriol Junqueras y Quim Forn se encuentran privados de libertad desde hace 138 días. Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, 155 días. Son presos políticos. Señorías, el Código Civil establece en su artículo 46 que no pueden contraer matrimonio los menores de edad que no estén o no se encuentren emancipados. Es decir, en el Estado español la edad mínima para contraer matrimonio está establecida en la mayoría de edad, momento en el que la persona adquiere la plena independencia al extinguirse la patria potestad y, por tanto, adquirimos la plena capacidad de obrar. La mayoría de edad se adquiere, como saben, a los 18 años, así lo establece la Constitución en su artículo 12, salvo en aquellos casos especiales en los que la persona es declarada incapaz. Sin embargo, las personas mayores de 16 años y menores de 18 años pueden disponer de su persona, de sus bienes, como si fueran mayores de edad, cuando se encuentran en la situación civil de emancipados. Así lo establece el artículo 323 del Código Civil. También en estos casos el Código Civil permite que los menores emancipados puedan contraer matrimonio. Y es verdad que se reformó en el 2015 la edad que se podía contraer mediante dispensa a los 14 años de edad. Digo todo esto porque el Código Civil español ya establece la edad mínima para contraer matrimonio, que es a los 18 años. Y solo existe una excepción, los menores emancipados, en la que se puede contraer matrimonio a partir de los 16 años. Es bueno que sepamos dónde nos manejamos y dónde estamos. El Partido Popular nos presenta esta proposición no de ley, no proyecto de ley a través del Gobierno o proposición de ley a través del Grupo Parlamentario, sustentada en el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la representante especial del Secretariado General sobre la Violencia contra los Niños, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la legislación y en la práctica, así como cuatro titulares de mandatos de procedimientos especiales, emitieron una declaración conjunta en el año 2012, en la que recomendaron a los Estados elevar a 18 años, porque una de cada 3 niñas, como muy bien dice la proposición no de ley, de países en desarrollo, contrae matrimonio antes de los 18 años. Señorías del Partido Popular, Esquerra Republicana es contraria al matrimonio infantil. No es necesario que lo digamos, pero por si alguien se equivoca y piensa otra cosa distinta. Nos oponemos, como no podía ser de otra manera, a los matrimonios forzosos. Ya se ha dicho con anterioridad, son una consecuencia, no una cuestión, y en todo caso tiene que ver con unas situaciones que ustedes en ningún caso en su proposición no de ley pretenden abordar. Pero debo decirles algo más. Las jóvenes y los jóvenes de 16 y 17 años no son niñas ni son niños, son jóvenes. Y sí, para Esquerra Republicana no son niños, mucho menos pueden ser considerados niños o niñas cuando están emancipados, porque así lo establece la ley y porque se dan una serie de requisitos legales. Entendemos que las personas mayores de 16 años tienen reconocidos derechos y obligaciones de gran responsabilidad. Por ejemplo, pueden trabajar, así lo establece, con limitaciones el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores. Pueden testar los mayores de 14 años, así lo establece el 663 del Código Civil. Están obligados a pagar impuestos, pleno consentimiento en los tratamientos médicos, responsabilidades penales según la Ley Orgánica de Derecho Penal del Menor. Por ello defendimos en esta Cámara el derecho de las personas mayores de 16 años al derecho de sufragio. Y del mismo modo que defendimos que los jóvenes mayores de 16 años ya han adquirido la madurez y los conocimientos para ser ciudadanos de pleno derecho, debemos defender hoy que las personas de 16 y 17 años emancipadas deben poder contraer matrimonio y inscribirse como pareja de hecho. Finalmente, termino con un apunte procedimental y voy acabando, señora presidenta. Señorías del Partido Popular, si de verdad creían que era tan necesaria esta modificación del Código Civil sobre el derecho a contraer matrimonio, ¿por qué no nos han presentado una proposición de ley? ¿Por qué no nos han presentado un proyecto de ley a través del Gobierno? Es llamativo que el partido que sustenta al Gobierno presente iniciativas instando
instándose a sí mismo a hacer algo. Si de verdad tiene la voluntad política para modificar la edad mínima para contraer matrimonio, presenten o bien un proyecto de ley o bien díganle al Gobierno que presente, al revés, presenten ustedes una proposición de ley o díganle ustedes al Gobierno que sustentan que presente un proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias. Pregunto a la señora Heredia Martín si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Señora presidenta, estamos todavía valorando las enmiendas de los grupos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, por la que se insta al Gobierno a celebrar un